Después de unos minutos, el chavo había regresado a la vecindad sin que nadie lo notara. Sabía que todos estaban preocupados por su desaparición, pero ahora también buscarían a Kiko. Y aprovechando que nadie estaba en el patio principal, caminó sigilosamente hasta el tercer patio, aquel rincón olvidado de la vecindad donde nadie vivía. Y allí, encontró un departamento abandonado. La puerta estaba desgastada, pero con algo de esfuerzo logró abrirla. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. Los muebles viejos crujían con el viento, y las paredes tenían manchas de humedad. Pero al chavo no le importó. Se acomodó en un rincón, abrazando sus piernas mientras sostenía el vidrio ensangrentado con el que había matado a Kiko. Sabía que la noticia de la desaparición de Kiko causaría revuelo en la vecindad. Y que tarde o temprano encontrarían su cuerpo. Y tal como lo había previsto, los vecinos comenzaron a alarmarse más. Ya no solo buscaban al chavo, sino también a Kiko. «Esto no es normal», exclamó doña Florinda con lágrimas en los ojos. «Mi tesoro no pudo haberse ido así como así». «Ay, doña Florinda, tal vez alguien se lo llevó», murmuró doña Clotilde con preocupación. Pero don Ramón, la Chilindrina y los demás también estaban inquietos. Y la vecindad entera buscó en cada rincón, pero era inútil. Kiko simplemente había desaparecido. Y mientras tanto, el chavo observaba todo desde las sombras, escondido en su nuevo refugio. Y veía cómo el miedo comenzaba a apoderarse de la vecindad, y eso le causaba una extraña satisfacción. Así se siente cuando te tratan como basura. Pensó con una sonrisa macabra. Y con el paso de los días, doña Florinda ya no salía de su casa, ya que estaba sumida en la desesperación. Los demás vecinos también estaban más tensos, y el ambiente en la vecindad se volvió más sombrío. Pero fue en una de esas noches cuando el chavo tomó su decisión. Así que agarró el vidrio afilado y lo miró fijamente. «Es hora de que otro desaparezca», susurró con frialdad. Y después, salió de su escondite y caminó sigilosamente por la vecindad. Y la luna iluminaba tenuemente el patio, mientras todo estaba en silencio. Y el chavo había tomado su decisión. Su siguiente víctima sería doña Florinda. Así que aquella noche, aprovechando la oscuridad y el silencio, se dirigió lentamente hacia su departamento. Y mientras caminaba, pensaba en cómo ejecutaría el asesinato. «Debe ser rápido. No puedo cometer errores», pensó el chavo. Y cuando llegó, vio la ventana entreabierta. Con mucho cuidado, la empujó y se deslizó hacia adentro. Y sus pies tocaron el suelo sin hacer ruido, pero no vio un pequeño coche de juguete de Kiko, y lo pateó sin querer. Y el ruido fue suficiente para despertar a doña Florinda. «¿Quién anda ahí?», preguntó alarmada. Y sin dudarlo, se levantó de la cama y abrió su armario. Y de entre su ropa sacó una vieja escopeta que tenía guardada. «Tengo que esconderme», murmuró el chavo. Y rápidamente corrió a la habitación de Kiko y se ocultó en un rincón oscuro. Mientras tanto, doña Florinda caminó lentamente por su casa, sujetando la escopeta con fuerza. «Si hay alguien aquí, más vale que se largue», exclamó. Y aunque su voz temblaba, decidió avanzar. Pero cuando entró en la habitación de Kiko, el chavo vio su oportunidad. Saltó desde las sombras, y sin darle tiempo a reaccionar, le clavó el vidrio en el cuello. Y doña Florinda intentó gritar, pero la sangre comenzó a ahogarla. Y el chavo la apuñaló nuevamente, esta vez en la espalda, una y otra vez. Sin embargo, en un último acto de desesperación, doña Florinda apretó el gatillo. Y el disparo resonó por toda la vecindad. Y el chavo, sabiendo que su plan se había arruinado, salió por la ventana y regresó rápidamente al tercer patio, escondiéndose en su refugio. Pero el estruendo despertó a don Ramón, la Chilindrina y doña Clotilde. «¿Qué fue eso?», preguntó la Chilindrina asustada.
Pareció un disparo, dijo don Ramón, poniéndose de pie rápidamente. Y los tres salieron al patio y vieron la puerta del departamento de doña Florinda abierta. Pero cuando entraron, encontraron su cuerpo en el suelo, rodeado de un charco de sangre. Y doña Clotilde se llevó las manos al rostro, horrorizada. No puede ser, dijo ella. La mataron, gritó la Chilindrina. Y don Ramón, con la cara pálida, miró a su alrededor. Alguien entró aquí, y no fue un robo. La Chilindrina, temblando, recordó algo. Papá, ¿y si fue él mismo que se llevó a Kiko? El silencio se apoderó de la habitación. Sin perder tiempo, don Ramón corrió a buscar el teléfono. Voy a llamar a la policía, dijo él. Y mientras tanto, en el tercer patio, el chavo observaba desde su refugio. Había cometido un error, pero no importaba. Ya no hay vuelta atrás. Ahora, los demás también debían pagar, exclamó el chavo. Y al día siguiente, el sol había salido, pero la vecindad seguía envuelta en una pesadilla. La policía llegó temprano, junto con el señor Barriga, su hijo Ñoño y el profesor Girafales. Y la escena del crimen ya estaba acordonada, pero los agentes no encontraron ninguna pista clara. Es un asesinato brutal, pero no hay rastros del culpable, dijo uno de los oficiales, observando el departamento de doña Florinda. Mientras tanto, el profesor Girafales estaba destrozado. Se quedó de pie, mirando la sangre seca en el suelo, incapaz de pronunciar una palabra. Mientras don Ramón y doña Clotilde intentaban consolarlo. Lo siento mucho, profesor, dijo don Ramón con tristeza. Si hay algo que podamos hacer, añadió doña Clotilde, tocándole el hombro. Pero el profesor Girafales no respondió. Solo miraba el suelo, con los puños apretados. Mientras tanto, la Chilindrina y Ñoño jugaban a las escondidas para distraerse. Cuentas hasta 10, dijo la Chilindrina con entusiasmo. Y Ñoño asintió y cerró los ojos. Pero después de unos minutos, cuando le tocó esconderse, miró a su alrededor. El tercer patio sería perfecto, pensó Ñoño, ya que sabía que nadie se acercaba por ahí, así que corrió hacia ese lugar. Pero al llegar, notó algo extraño. Una puerta estaba entreabierta. Y la curiosidad lo dominó. Así que empujó la puerta y entró. Después de unos segundos, una vez adentro, el departamento estaba completamente oscuro y cubierto de polvo. «Hola», susurró, avanzando lentamente. Pero de repente, la puerta se cerró de golpe. Ñoño giró bruscamente, pero antes de que pudiera reaccionar, un cuchillo oxidado se hundió en su estómago. Ñoño sintió un dolor insoportable. E intentó gritar, pero otra puñalada lo silenció. Y poco a poco, su vista se nubló, pero aún pudo ver el rostro de su agresor. «Chavo», exclamó él. Y el chavo lo miraba con frialdad, sujetando el cuchillo ensangrentado. «Esto es tu culpa», dijo con algo de odio. Y Ñoño, con sus últimas fuerzas, balbuceó. «Intentamos buscarte, chavo, créeme que lo intentamos». El chavo se quedó en silencio por unos segundos. Y por un instante, la duda cruzó su mente. ¿Y si era verdad? ¿Y si de verdad lo habían buscado?, pensó. Pero el odio era más fuerte. Después, con un suspiro, ignoró las palabras de Ñoño y observó su cadáver. Sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Si alguien encontraba el cuerpo, buscarían en el tercer patio, pensó el chavo. Y luego, caminó hasta el fondo del departamento, hasta que descubrió una salida oculta. Y sin mirar atrás, desapareció en la oscuridad. Pero la noticia de la desaparición de Ñoño se esparció rápido por la vecindad, gracias a la Chilindrina. Y con la respiración agitada, buscaba por todos lados. «Ñoño, ¿dónde estás?», gritaba, preocupada. Pero no había rastro de él.
Y fue entonces cuando alguien sugirió buscar en el tercer patio. Y con pasos temerosos, don Ramón y el profesor Girafales fueron los primeros en entrar. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. El cuerpo sin vida de Ñoño yacía en el suelo, cubierto de sangre seca. Y el señor Barriga cayó de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas. «No, mi hijo», exclamó el dueño de la vecindad. Doña Clotilde se llevó una mano al pecho, incapaz de creer lo que veía. La Chilindrina, al ver el cuerpo de su amigo, se cubrió la boca, temblando. ¿Quién pudo hacer esto?», murmuró don Ramón. El profesor Girafales, con una expresión de rabia y confusión, susurró: «Esto no es coincidencia, alguien los está matando». Después miró a don Ramón, y ambos entendieron lo mismo. Kiko, doña Florinda, Ñoño, y el Chavo. Todos, probablemente asesinados por la misma persona. Pero nadie sospechaba la verdad. Nadie sabía que el asesino seguía vivo. Y mientras tanto, lejos de ahí, el Chavo había vuelto al callejón oscuro. Y el cadáver de Kiko seguía allí. Pero al ver esto, el Chavo sintió que el hambre volvía a atormentarlo. Y con manos temblorosas, tomó su improvisado pedazo de vidrio y arrancó más carne del cuerpo de Kiko. Después, se llevó un trozo a la boca y lo masticó con calma. Saboreó cada bocado, como si fuera la mejor comida del mundo. Y mientras comía, habló con el cuerpo sin vida de su antiguo amigo. «Créeme que me hubiera gustado comerme a tu mamá, Kiko», exclamó, mientras soltaba una pequeña risa. «Y también me hubiera gustado comerme a Ñoño», agregó. Pero en un momento se detuvo, recordando algo. Eran las clases del profesor Girafales. Y recordó que el óxido, y las infecciones, podrían poner un peligro a la carne. Y el Chavo pensó que si se comía a Ñoño, podría enfermarse y morir. Pero ese mismo pensamiento, le recordó otra cosa. El profesor Girafales, siempre estaba solo después de dar clases. Así que era un blanco fácil. Pensó el Chavo, mientras sonreía, y saboreando un último trozo de carne. «Mañana, el profesor Girafales será el siguiente», exclamó finalmente. Y al día siguiente, en la escuela, el profesor Girafales se veía visiblemente afectado por todo lo que había sucedido en la vecindad. No solo había perdido a doña Florinda, sino que ahora la ciudad estaba aterrorizada por un asesino desconocido. Y con una expresión seria, miró a sus alumnos y les advirtió: «Muchachos, quiero que tengan mucho cuidado al regresar a sus casas. No se alejen demasiado, y si ven algo sospechoso, avisen de inmediato a un adulto. Hay un asesino suelto en la ciudad». Los niños, asustados, asintieron en silencio. Poco después, la jornada escolar terminó, y el profesor Girafales se aseguró de que todos los estudiantes salieran del aula sanos y salvos. Pero una vez que estuvo solo y listo para irse, escuchó unos pasos apresurados en el pasillo. Y cuando volteó, vio al Chavo. Pero el niño no estaba como siempre. Su ropa estaba sucia y desgarrada, cubierta de manchas de sangre seca. Y su rostro reflejaba pánico y desesperación. «Chavo», exclamó el profesor Girafales, corriendo hacia él. «¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas todo este tiempo?». El Chavo temblaba y respiraba con dificultad. «Profesor», balbuceó. «Estuve secuestrado. Y fue horrible». El profesor Girafales sintió un nudo en la garganta. Se inclinó y abrazó con fuerza al niño. «Tranquilo, muchacho, ya estás a salvo». Pero en ese momento, mientras el profesor lo sujetaba con ternura, el Chavo sacó de su bolsillo un trozo de vidrio afilado que había escondido desde antes. Y con un movimiento rápido y certero, se lo clavó en el cuello. El profesor Girafales abrió los ojos con horror y se llevó las manos a la garganta mientras la sangre brotaba sin control. Y cayó de rodillas al suelo, tratando de detener la hemorragia con sus propias manos.
Y el chavo lo miraba con una sonrisa macabra mientras el profesor se retorcía en el suelo, con sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Sabe, profesor? Usted fue un buen maestro, pero esto tenía que pasar. Susurró el chavo. Y con precisión, comenzó a cortar algunas partes del cuerpo del profesor Girafales y las guardó en una bolsa que había llevado consigo. Después de eso, tomó un pedazo de carne y, sin dudarlo, empezó a comerlo, disfrutando del sabor mientras observaba el cuerpo sin vida en el suelo. Y cuando terminó, salió del aula con cuidado y se dirigió de regreso al callejón donde había asesinado a Kiko. Necesitaba descansar y pensar en su próximo movimiento. Su siguiente víctima sería Doña Clotilde. Pensó. Pero algo lo detuvo. Mientras descansaba en su escondite, su mente comenzó a traerle recuerdos. Y las palabras de ñoño aún resonaban en su cabeza. Intentamos buscarte, chavo. Créeme que lo intentamos. De pronto, recordó a don Ramón. Recordó las pocas veces que lo invitó a comer, y las veces que lo defendió. También recordó cuando la Chilindrina jugaba con él, y cuando lo llamaba su mejor amigo sin dudarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, su odio y su hambre no fueron más fuertes que sus pensamientos. Tal vez ellos no merecen morir. Exclamó el chavo. Y después, suspiró, cerró los ojos y decidió que por ahora, debía descansar. Y después de unas horas, la noche cayó sobre la vecindad, cubriéndola con un manto de silencio. Y el chavo, oculto en las sombras, observaba cada rincón antes de moverse. Sabía exactamente lo que debía hacer. Y con sigilo, se dirigió al tercer patio y utilizó la entrada oculta por la que había escapado después de asesinar a ñoño. Y una vez dentro, se movió con precaución, asegurándose de que nadie lo viera. Después se acercó a la casa de Doña Clotilde, y notó que la ventana estaba entreabierta. Y el chavo sonrió. Sabía que eso facilitaría todo. Y sin perder tiempo, se deslizó dentro con movimientos ligeros y silenciosos. Y en la penumbra de la habitación, vio la figura de Doña Clotilde durmiendo en su cama. Y el chavo avanzó sin titubear hasta la cocina y tomó un cuchillo afilado. Y con una frialdad escalofriante, se acercó a la anciana, y sin darle oportunidad de reaccionar, le hundió el cuchillo en el pecho. Doña Clotilde abrió los ojos de golpe y trató de gritar, pero el chavo cubrió su boca con una mano mientras seguía apuñalándola una y otra vez. Y en cuestión de segundos, su cuerpo quedó inmóvil. El chavo respiró hondo y dejó el cuchillo sobre la cama. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, algo llamó su atención. Afuera, en el patio, estaba la Chilindrina. Y él se quedó quieto, observándola. Pensó que esa era su oportunidad perfecta para matarla. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la vio llevarse las manos a la cara y romper en llanto. Y don Ramón salió rápidamente de su casa al escucharla. ¿Qué pasa, Chilindrina?, preguntó preocupado. Es que, extraño mucho al chavo, dijo ella entre sollozos. Si él no se hubiera ido, nada de esto hubiera pasado. Don Ramón suspiró, con una tristeza que el chavo nunca le había visto antes. Yo también lo extraño, hija. Y no sé por qué, pero siento que está cerca. Sé que está bien, en algún lugar seguro. Y cuando regrese. Don Ramón hizo una pausa, sacó unas monedas de su bolsillo y se las mostró a la Chilindrina. Cuando regrese, voy a tenerle esto preparado. Además, recuerda que tú, yo y Kiko, juntamos dinero para que el chavo pueda comprarse unas cuantas tortas de jamón. La Chilindrina lo miró con los ojos llenos de lágrimas y lo abrazó con fuerza. Y el chavo, aún escondido en la ventana, sintió un nudo en la garganta. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se quebró. Sabía que ellos realmente lo habían buscado. Que ellos lo querían. Y el chavo se llevó las manos al rostro, sintiendo por primera vez un arrepentimiento genuino.
Y realmente tomó una decisión. Don Ramón y la Chilindrina no merecían morir. Después de eso, los observó hasta que se metieron en su casa. Solo entonces salió con sigilo de la casa de doña Clotilde y se dirigió al callejón oscuro donde había estado escondido. Y mientras caminaba, su mente se enfocó en su última víctima, el señor Barriga. Y al día siguiente, el amanecer trajo consigo un aire frío y pesado. El chavo salió de su escondite en el callejón, moviéndose con cautela para evitar ser visto. Pero mientras caminaba por las calles, notó algo que llamó su atención. Un periódico viejo tirado en la basura. Y el chavo se detuvo. Algo dentro de él le dijo que lo tomara. Y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observándolo, y lo recogió. Después con rapidez, regresó a su callejón y se sentó en el suelo para leerlo. Pero lo que vio en sus páginas lo dejó sin aliento. Por primera vez, vio los carteles de búsqueda con su rostro impreso en ellos. Su nombre estaba en grandes letras, acompañado de un mensaje desesperado. Se busca niño desaparecido. Pero lo que realmente lo impactó fue la recompensa. El señor Barriga había ofrecido una gran suma de dinero por cualquier información sobre su paradero. Y el chavo sintió que su corazón se detenía. Y las palabras de ñoño resonaron en su mente. Y en ese momento, entendió que todo era cierto. Lo habían buscado, lo habían extrañado, y si él no hubiera reaccionado de esa manera con Kiko, probablemente las cosas habrían sido distintas. Y tal vez habrían vuelto juntos a la vecindad, y todos lo habrían recibido con felicidad. Después de eso, él cerró los ojos con fuerza, sintiendo como la culpa lo devoraba. Pero entonces, notó otra noticia en el periódico. Y al leer el titular, su cuerpo entero se estremeció. Dueño de múltiples propiedades se suicida tras la muerte de su hijo. El chavo sintió que la sangre se le helaba. Y leyó con desesperación cada palabra del artículo. El señor Barriga, incapaz de soportar el dolor de haber perdido a ñoño, había tomado la decisión de quitarse la vida. Y en la carta que dejó atrás, mencionó que su dolor era insoportable y que no podía continuar viviendo en un mundo sin su hijo. Pero también detalló su última voluntad. Dejó todas sus propiedades a su esposa, excepto una. La vecindad. Ese lugar, según la carta, quedaba a nombre de don Ramón como el nuevo dueño. Después de leer, el chavo dejó caer el periódico. Y sus manos temblaban. Además no podía creerlo. Todo lo que había hecho, todos los asesinatos, habían sido en vano. Y si tan solo hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera esperado un poco más, todo habría sido diferente. Y el chavo dejó escapar un sollozo. Y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, mientras la verdad lo golpeaba con una fuerza brutal. Todo había sido por su culpa. Y él dejó que su odio y su hambre lo consumieran hasta convertirlo en un monstruo. Y el chavo lloró durante varios minutos, sin importar que alguien pudiera escucharlo. Pero en medio de su dolor, tomó una decisión. Se levantó lentamente y miró la bolsa que contenía los restos del profesor Girafales. Y sin pensarlo más, dejó la bolsa en el callejón, como si estuviera despidiéndose de todo lo que había hecho. Después tomó algunas de sus cosas, las mismas que había recogido antes de irse de la vecindad, y comenzó a caminar. Y cada paso que daba hacia la vecindad le pesaba en el alma. Pero cuando finalmente llegó al portón, se detuvo. Y miró el lugar que una vez había sido su hogar. Y su corazón latía con fuerza. ¿Qué podía decirles a don Ramón y a la Chilindrina? Se preguntó, mientras se quedó allí, en silencio, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero no las había. No después de todo lo que había hecho. Y el chavo finalmente decidió entrar en la vecindad. Pero como si fuera la primera vez, observó el lugar con detenimiento.
La Chilindrina y don Ramón estaban conversando en el patio, y sus rostros reflejaban una profunda tristeza. Y a simple vista, parecía que ya se habían enterado de la muerte de doña Clotilde, pues de su casa salían dos paramédicos, transportando un cadáver cubierto con una sábana blanca en una camilla. Pero en ese momento, la Chilindrina levantó la mirada y notó la presencia del chavo. Y sus ojos se abrieron de sorpresa, y en cuestión de segundos, corrió hacia él. Y don Ramón hizo lo mismo. Y después, sin contener su emoción, ambos lo abrazaron con fuerza, como si tuvieran miedo de perderlo de nuevo. El chavo, sintiendo un nudo en la garganta y con una gran culpa sobre sus hombros, no dijo nada. Simplemente aceptó el abrazo y cerró los ojos por unos segundos. «Chavo, ¿dónde has estado todo este tiempo?», preguntó don Ramón, aún conmovido. Y el chavo bajó la mirada, pero rápidamente inventó una mentira. «Estuve viviendo en la calle. Pensé que ustedes me odiaban, porque creían que yo era un ratero», dijo con la voz entrecortada. «Pero traté de trabajar poco a poco para sobrevivir. Y recién me enteré de que me estaban buscando, porque vi los carteles de búsqueda en el periódico». Don Ramón suspiró con alivio, pero su expresión seguía siendo triste. «Muchacho. Pensábamos que algo malo te había pasado. Buscamos por todos lados, pero no encontramos ninguna pista de ti». El chavo hizo un esfuerzo por sonreír, pero en el fondo, sentía que no lo merecía. «Lo sé, don Ramón. Pero, ¿dónde están Kiko, doña Florinda y la bruja del 71? Apenas terminó de hacer la pregunta, don Ramón bajó la cabeza. Y su rostro se ensombreció. Y la Chilindrina también se puso triste. «Chavo. Ha pasado algo terrible». Don Ramón hizo una pausa antes de continuar. «Kiko desapareció hace días. Y la policía no ha podido encontrarlo. Y doña Clotilde, y doña Florinda. Ellas fueron encontradas sin vida». El chavo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía exactamente qué les había pasado a todos ellos. Sabía que todo era su culpa. Y la culpa lo estaba destrozando por dentro, pero no podía decir nada. No podía confesarlo. Y entonces, sin poder soportarlo más, comenzó a llorar. «No. No puede ser». La Chilindrina lo abrazó de nuevo. «No llores, chavito. Sé que todo esto es horrible. Pero estamos felices de que hayas regresado». Don Ramón también le dio unas palmaditas en la espalda. «Sí, muchacho. Al menos tú volviste». El chavo, sin poder mirarlos a los ojos, simplemente se quedó en silencio, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que jamás podría escapar de su propia conciencia. Y don Ramón suspiró profundamente, y después miró al chavo con una mezcla de tristeza y alivio. «Chavo, hay algo más que debes saber. El señor Barriga y Ñoño también están muertos». El chavo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Aunque ya lo sabía, escuchar esas palabras de don Ramón le hizo sentir aún más la carga de su culpa. «Pero no todo es malo, muchacho», continuó don Ramón. «Ahora que volviste, todo va a mejorar». El chavo lo miró sin entender. «¿Cómo que va a mejorar?». Don Ramón forzó una sonrisa y le dio una palmada en la espalda. «Porque ahora soy el dueño de la vecindad». El chavo abrió los ojos sorprendido. Y recordó la noticia que había leído en el periódico. El señor Barriga le había dejado la vecindad a don Ramón antes de morir. «Y eso no es todo, chavito», dijo la Chilindrina, tratando de animarlo. «Cuando empezamos a buscarte, entre Kiko, mi papá y yo teníamos una sorpresa para ti». «¿Sorpresa?», preguntó el chavo. «Sí. Queríamos invitarte unas tortas de jamón», respondió la Chilindrina. Y el chavo sintió que el corazón le dolía. ¿Kiko realmente lo veía como un amigo después de todo?, se preguntó. ¿Y si hubiera sabido eso antes? Quizás nada de esto habría pasado, pensó el chavo.
Y después, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Está bien. Vamos por las tortas de jamón. Don Ramón y la Chilindrina sonrieron. Después tomaron camino fuera de la vecindad, caminando juntos por las calles. Y por primera vez en mucho tiempo, el chavo sintió un pequeño destello de esperanza. Pero todo se desvaneció en cuestión de segundos. Justo cuando estaban por llegar a la tienda, el chavo se detuvo para atarse los zapatos. Don Ramón y la Chilindrina siguieron caminando, sin notar lo que estaba por ocurrir. Y de la nada, unos hombres armados salieron de un callejón y los interceptaron. «Dame todo lo que tienes, viejo», gritó uno de los delincuentes, apuntando con un arma a don Ramón. «Papá», gritó la Chilindrina, aferrándose a él. Y don Ramón levantó las manos, tratando de calmar la situación. «Esperen, no tenemos mucho dinero». Pero los asaltantes no escucharon razones. Y uno de ellos, con los nervios de punta, apretó el gatillo. Y la Chilindrina cayó al suelo, con un agujero en la cabeza. «Chilindrina», gritó don Ramón, corriendo hacia ella. Pero otro disparo retumbó en el aire. Y don Ramón también cayó. Después los delincuentes salieron corriendo, dejando los cuerpos en la calle. Y el chavo, paralizado, vio todo desde la distancia. Sus piernas temblaban, y su respiración se volvió errática. Después se arrodilló en el suelo, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Ellos eran los únicos que no debían morir, dijo el chavo con tristeza. Y se quedó ahí por varios minutos, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Hasta que finalmente, tomó una decisión. Se levantó lentamente y caminó de regreso a la vecindad. Después entró a la casa de don Ramón y se dirigió a la cocina. Luego tomó un cuchillo. Y se miró en el reflejo de la hoja. «Todo esto fue mi culpa», susurró. Y sin dudarlo más, levantó el cuchillo y se lo clavó en el cuello. El dolor fue instantáneo, pero lo ignoró. Y con un último esfuerzo, movió el cuchillo, asegurándose de que fuera rápido. Después de eso, su cuerpo cayó al suelo. Y la vecindad quedó en completo silencio. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.